Listo. Bueno, entonces estábamos en que habíamos visto algunos temas de termodinámica. Comenzamos con el tema de equilibrio, que esencialmente es lo que acabamos de discutir con el compañero Joan, ¿cierto? Entonces, un estado de equilibrio está caracterizado por un conjunto de coordenadas, ¿cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, habíamos dicho que un gas, por ejemplo, lo podemos caracterizar con las coordenadas presión, volumen, ¿cierto? Inclusive, dependiendo del caso, también temperatura, ¿cierto? Pero entonces, en el caso en el que nosotros alcancemos el equilibrio, nosotros podemos definir una temperatura empírica θ para un gas como función de su presión y de su volumen, que va a ser igual a una función de temperatura empírica por un sistema B como función de su presión y su volumen, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de magnetismo. Mañana vamos a tener una sesión a las 4 de la tarde para las personas que quieran venir. Va a ser como una sesión de ejercicios en donde vamos a discutir la termodinámica del magnetismo, ¿cierto? Es como nos sirve a nosotros la termodinámica para conceptualizar el concepto de magnetización como una función de estado de un sistema termodinámico, ¿cierto? Entonces, la magnetización puede ser función de la temperatura, por ejemplo, ¿cierto? Puede ser función de la temperatura y puede ser función a su vez de la inducción magnética, ambas coordenadas termodinámicas. Entonces, si esta es la magnetización de un sistema 1 que tiene temperatura 1 e inducción 1 puede estar en equilibrio con la magnetización de un sistema 2 que tiene temperatura 2, inducción 2, ¿cierto? Eso es una cosa que nosotros, la mayoría de las personas que estamos participando en el curso, ya hemos visto un curso de electromagnetismo por lo menos, ¿cierto? Entonces nosotros, a partir de lo que conocemos del electromagnetismo, podemos colocar en contexto, digamos, este problema. Entonces, nos hacemos esta pregunta con respecto a la propiedad de equilibrio del sistema magnético. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Hay alguna relación entre el electromagnetismo y la termodinámica? Entonces, ¿existe alguna relación entre el electromagnetismo y la termodinámica? Pues la respuesta es que sí, ¿cierto? ¿Por qué? La respuesta es que sí, porque el magnetismo es un fenómeno macroscópico. Es decir, la termodinámica no solamente estudia los sistemas en donde se alcanza un equilibrio térmico, sino que la termodinámica es el estudio empírico de todo fenómeno macroscópico. Y el único fenómeno macroscópico que existe no es la temperatura, hay varios. Cualquier cosa que surja como efecto en la macroescala de la interacción de muchos grados microscópicos de libertad es un fenómeno macroscópico. Y uno de esos es la magnetización. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Básicamente, con la magnetización, nosotros tenemos, por ejemplo, un material. Recuerden que el electrón tiene una propiedad, además de su masa y de su carga eléctrica, tiene una propiedad que es su spin. El spin del electrón tiene dos atributos, tiene un atributo positivo y un atributo negativo, que los vamos a llamar más o menos un medio por el momento, ¿cierto? Entonces, básicamente, que dos electrones que tengan el mismo atributo con el mismo valor, entonces están alineados y dos están contraalineados. Eso hace que los átomos, como los átomos están hechos de electrones, eso hace que los átomos que tienen varios electrones, dependiendo del alineamiento de los electrones, los átomos también tengan un alineamiento neto. Y nosotros llamamos eso el momento magnético del átomo.
como usted tiene un material que está lleno de átomos, entonces obviamente en algunas partes del material los átomos van a definir algo. Por ejemplo, en esta parte del material, los átomos definen algo que se llama un dominio magnético. Un dominio magnético es una región macroscópica de un material en donde existe una alineación determinada o no existe una alineación, ¿cierto? Pues, pero podría existir. Entonces tiene que analizar los dominios, cómo están, ¿cierto? Si los dominios están alineados, contraalineados, o como en este caso, no están alineados, ¿cierto? Están alineados aleatoriamente. Entonces, en este caso, este es un caso especial de un material que llamamos, ¿quién sabe cómo llaman estos materiales? Donde no hay alineamiento. Diamagnéticos, creo. No, muy bien, Mario, paramagnéticos. El paramagnetismo también está caracterizado por un conjunto de coordenadas, ¿cierto? Entonces, la magnetización, el paramagnetismo es cero. ¿Sí o no? Entonces, esta es la variable termodinámica de un sistema paramagnético. Ahora, y como la magnetización es una propiedad macroscópica de la materia, en función de coordenadas macroscópicas del sistema como la temperatura y la inducción magnética, obviamente, entonces eso indica que hay una relación entre el magnetismo y la termodinámica, ¿cierto? Existe otro tipo de material, por ejemplo, esto lo que yo le estoy mostrando en este momento, más o menos en la semana 5, se los voy a calcular usando mecánica estadística cuántica y vamos a obtener valores para imanes reales, ¿cierto? Valores de imantación usando estadística cuántica. Entonces, otro tipo de material, por ejemplo, sería un material cuyos dominios magnéticos estén divididos de esta forma. Por ejemplo, todos estos son dominios magnéticos. Listo. Entonces, como referencia para esto, si les interesa profundizar en este tema, les puedo recomendar un libro muy bueno que se llama Magnetism. Es un libro básico de Steve Blandl. Este es uno de los autores del libro de conceptos en física térmica que les envié yo a ustedes con el correo de bienvenida. Entonces, él maneja muy bien la parte fundamental del magnetismo y uno puede entender, digamos, que muchas cositas cuando lee los textos de Steve. Entonces, todo esto son dominios magnéticos. Eso significa que por cada dominio magnético hay una gran cantidad de átomos. Hay una gran cantidad de átomos que están alineados en la misma dirección debido a su spin. Ahora una pregunta, ¿este material cómo se llama? Este tipo de material. A ver si Mario vuelve a apuntar la respuesta correcta. Diamagnético. ¿Cómo? Diamagnético. No, ferro. Ah, ferro. Entonces, el material en donde todos los momentos magnéticos están alineados en la misma dirección se llama ferromagnético, ¿cierto? Existe, por ejemplo, la posibilidad. Existe la posibilidad. ¿Se escuchan los dos? Sí. Chicos, póngale mute al micrófono de Osman, por favor. Buenas noches, profe, qué pena. Buenas noches. Entonces, no hay problema, Osman. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar nosotros una fase magnética? Nosotros establecer que realmente el magnetismo es una propiedad macroscópica y que tiene una relación con la termodinámica, precisamente por una propiedad macroscópica. Entonces hay dos leyes que establecen eso. Bueno, antes de todo, les voy a explicar qué es el diamagnetismo, que varios hablaron de diamagnetismo para que les quede claro.
diamagnetismo. También vamos a hablar de diamagnetismo después desde la perspectiva de la mecánica estadística cuántica, pero entonces podemos hablar del diamagnetismo, digamos a grosso modo. Entonces, básicamente que los materiales diamagnéticos no son todos, son algunos. Los materiales diamagnéticos tienen una propiedad y es la siguiente. Cuando los electrones de un material diamagnético están circulando a través del átomo, esto no importa si usted ve el electrón como una partícula o como una onda, ¿cierto? Puede ser partícula, puede ser onda, porque de todas formas, las ondas también tienen una polaridad, ¿cierto? Y esa polaridad de la onda, entonces determina un campo magnético interno en el material que se da precisamente por la interacción con un campo magnético externo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted tiene un campo magnético externo, digamos que por aquí tenemos una inducción magnética, esa inducción magnética induce una corriente en el material. Esa corriente en el material, obviamente, digamos, versa en que los electrones dentro del material se están moviendo, ¿cierto? Y ese movimiento de electrones genera un campo magnético interno que se opone al campo magnético externo, ¿cierto? De forma tal que el efecto se cancela. Es un efecto de cancelación. Este es un efecto supremamente pequeño en materiales, muy, pero muy pequeño, ¿cierto? Después, cuando hagamos mecánica cuántica, yo les puedo demostrar que cuando ustedes expresan la ecuación de Schrödinger de la mecánica cuántica, ustedes la pueden expresar con una componente paramagnética y una componente diamagnética, ¿cierto? Entonces, la componente diamagnética es típicamente muy pequeña, pero hay materiales en donde esta componente diamagnética se vuelve macroscópicamente grande y son en los superconductores. Entonces, en los superconductores, cuando usted baja la temperatura de un metal, digamos que esta es la resistencia de un metal, ¿cierto? Cuando usted baja la temperatura de un metal, lo que esperaban, digamos, antes de 1911, era que la resistencia como función de la temperatura era una resistencia remanente a temperatura cero más 1, que multiplica 1 más alfa de T, que es el coeficiente de expansión térmico de la resistencia, ¿cierto? Entonces esa gráfica más o menos daba como algo así, donde aquí, obviamente, era R0, ¿cierto? Entonces en T igual a 0, básicamente que esa resistencia tenía un valor que llama un valor remanente a la resistencia. Y ese es el comportamiento que nosotros conocíamos de los metales a bajas temperaturas. Puede que esa resistencia sea pequeña, pero no era cero. Resulta que en 1911, en el laboratorio de Kamerlingh-Onnes, una de sus estudiantes entonces hizo el siguiente descubrimiento, que él inicialmente obviamente no lo creía, porque era una cosa como, pues, que le digan a uno que vieron a Mickey Mouse tomando tinto en la esquina, algo parecido, ¿cierto? Entonces, en ese tiempo se tenía como conocimiento establecido que a temperatura cero había una resistencia finita. Resulta que para unos materiales, por ejemplo, como el mercurio, descubrieron que a temperatura cero, perdón, aquí a temperatura cero, por acá, cuando T era igual a cero, entonces la resistencia, o T igual a cero no, a temperaturas muy pequeñas, entonces la resistencia bajaba a cero. Esto no es una resistencia pequeña. Esto es R igual a cero. Exactamente R igual a cero. Esto significa que hay un conjunto de materiales que a una determinada temperatura, que vamos a llamar temperatura crítica, tienen resistencia a cero. Esto también es un sistema termodinámico. La superconductividad también es un sistema termodinámico. Porque la resistencia es un sistema termodinámico. Es una propiedad termodinámica de un sistema. Entonces, este descubrimiento, obviamente, digamos que partió el mundo a la mitad. En esta temperatura TC se divide en dos fases termodinámicas. Esta fase de acá es una fase superconductora y esta fase de acá es una fase metálica porque es una fase donde todavía la resistencia tiene un comportamiento lineal con respecto a la temperatura, ¿cierto? Entonces,
¿Qué pasó con los superconductores? Cuando se comenzó a estudiar la fase metálica en detalle, se dieron cuenta de una cosa, que si usted colocaba un superconductor como este, o es que este es un superconductor, mercurio, bueno, lo que sea, ¿cierto? Niobio, alguna cosa que a baja temperatura se comporte como superconductor. ¿Qué es eso? Que no tiene resistencia. Resulta que usted activa aquí un campo de inducción magnética y este superconductor comienza a levitar. ¿Cuál es la razón por la que ese superconductor comienza a levitar? La razón es que ese superconductor a esa temperatura genera un campo magnético interno que expulsa el campo magnético externo de una forma muy notoria. Esto se llama diamagnetismo perfecto. Y este efecto tiene un nombre, vamos a ver. ¿Alguien conoce el nombre de este efecto? Es el nombre de un físico alemán. Meissner. Eso, el efecto Meissner. Entonces, esta es la característica diamagnética de la materia. Nosotros nos vamos a concentrar en el curso de mecánica estadística en percibir el magnetismo en la materia como transiciones termodinámicas entre materiales ferromagnéticos y paramagnéticos y materiales antiferromagnéticos y paramagnéticos. Entonces, ¿qué es un material antiferromagnético, por ejemplo? Un material antiferromagnético es un material en donde los dominios están alineados, por ejemplo. Lo pueden haber estos dominios de acá. Estos pueden ser dominios del material. Más sin embargo, si acá los átomos están apuntando en esta dirección, aquí están apuntando en esta. Aquí están apuntando en esta dirección y aquí están apuntando en esta. Están apuntando en esta dirección, ¿cierto? Y aquí están apuntando en esta. Aquí en esta, ¿cierto? Entonces, vecinos apuntan en direcciones contrarias. Entonces, este es el fenómeno de antiferromagnetismo. Hay varios materiales antiferromagnéticos muy conocidos, ¿cierto? Entonces, después podemos hacer, no, les puedo mencionar alguno muy conocido que es basado en el bismuto, por ejemplo. Es un material bastante conocido, algunos creo que están también basados en el disprosio. Lo importante de esto es que cuando los materiales adquieren una propiedad antiferromagnética, son muy interesantes, precisamente porque esos materiales, su magnetización total es cero. Más sin embargo, la magnetización local no es cero, ¿cierto? Localmente ellos tienen magnetización. Ahora ellos pueden perder esa magnetización a una determinada temperatura. Pueden perder su antiferromagnetismo a una temperatura crítica que llamamos la temperatura de Nil. O sea que usted termodinámicamente puede cambiar el estado local de este sistema magnético modificando la temperatura como una variable o como una coordenada macroscópica de ese sistema. El caso más emblemático en el magnetismo, más sin embargo, es cuando un material ferromagnético pierde su magnetismo. Es decir, cuando un material de esta forma pierde su magnetismo. Ustedes, de hecho, pueden ver esto en YouTube. Hay personas que hacen el experimento en YouTube. Cogen, por ejemplo, un imán que está atrayendo unos metales y comienzan a calentar el imán, ¿cierto? Calientan el imán, lo calientan. Yo les voy a buscar un video y se los comparto en el WhatsApp. Calientan el imán, lo calientan, ¿cierto? Y después de determinada temperatura, ese imán deja de atraer otros metales. Eso significa que perdió su imantación, ¿cierto? Perdió su magnetización. O sea que pasó de estar en este estado a una temperatura, digamos T0, pasó a este otro estado, a una temperatura T1, por ejemplo, ¿cierto? O llamemos esta, hagamos esto de otra forma, que no quede eso como tan
tan inclusive temperatura 1 y temperatura 0. Damos esta temperatura ferromagnética y damos esta temperatura paramagnética. Aquí ya los átomos están alineados en direcciones aleatorias, han perdido su imantación, y para que este material se magnetice, usted necesariamente tiene que aplicar una inducción. En ausencia de inducción magnética, ese material no tiene magnetización. Este material de acá tiene una inducción magnética, pero interna, ¿cierto? Que se llama el campo de intercambio. Campo de intercambio. Esto sí es muy avanzado para explicárselos en detalle. Entonces, a una temperatura por acá, entre TF y TP, ocurre algo que nosotros llamamos transición de fase y la vamos a llamar la temperatura C, y esta se llama la temperatura de alguien. Después vamos a mirar de quién. Este fenómeno de pérdida de imantación se puede graficar como función de la temperatura de esta forma: magnetización del material como función de la temperatura, que es una coordenada macroscópica del sistema termodinámico, y podemos definir que la imantación de este material tiene este comportamiento, donde esta es la temperatura C, y para temperaturas mayores que temperatura C ya no hay imantación. Estas, por ejemplo, acá serían las temperaturas paramagnéticas, serían las temperaturas ferromagnéticas, y esta sería la temperatura crítica de la transición termodinámica ferromagnética paramagnética, que pasa lo mismo con la temperatura de Nil, ¿cierto? Entonces la temperatura de Nil también determina esa transición termodinámica. Aquí, esto tiene un nombre también. Me imagino que Jalil lo sabe, pero vamos a ver si alguien más lo escuchó. Esto se llama la ley de ¿qué? La ley de Curie. Exactamente. Vamos a hacerle un poquito de propaganda a esta señora. Se llama Marie Curie. Y esta está entre las grandes de la historia. Se ganó 2 premios Nobel. El único ser humano que alguna vez llegó a ganar el premio Nobel de Física y de Química. Ambos. Hay una película sobre Marie Curie. Realmente una vida muy interesante. Entonces, esta temperatura, por lo tanto, se llama temperatura de ¿qué? ¿Cómo se llama la temperatura a la cual ocurre la transición entre el ferromagnetismo y el paramagnetismo? Sí, Isabela. Es que no había visto el mensaje de Isabela y de Mario. La temperatura de Curie. ¿Qué va a decir usted, Jalil? No, porque simplemente le iba a decir porque ya la habían escrito. La temperatura de Curie. Entonces, nosotros, ¿será que es correcto decir que el magnetismo es un fenómeno termodinámico? No. ¿Qué opinan? Sí. Si el magnetismo es totalmente macroscópico, ¿cierto? Totalmente macroscópico. Obviamente nosotros, y yo me incluyo, digamos que ahí en ese paquete, que trabajo en magnetismo cuántico, nosotros obviamente, yo por ejemplo, parte de mi trabajo como científico versa en estudiar a través de eh, la interacción de una molécula magnética, por ejemplo, de este tipo. Estas son moléculas que se llaman talocianinas. Estas moléculas tienen la propiedad que son un tipo de molécula organometálica con un centro metálico
que tiene un spin total por ser átomos metálicos dentro de esa molécula orgánica, ¿cierto? La que yo más he trabajado es la talocianina de manganeso. Después les explico bien por qué. Es una molécula sencilla de trabajar matemáticamente. Entonces estos son átomos de manganeso los que están ahí en la mitad. Entonces obviamente, ¿qué dice uno? Que cuando usted conecta esa molécula con dos sistemas termodinámicos, como este sistema de acá, que es termodinámico, ¿por qué? Tiene un número de partículas macroscópicamente grande y tiene una temperatura bien definida. Lo mismo este sistema de acá. Tiene un número de partículas macroscópicamente grande y una temperatura bien definida, ¿cierto? Nosotros después vamos a ver que en la ecuación de la primera ley de la termodinámica que nosotros planteamos ayer, que fue ¿quién? D igual al diferencial de trabajo más el diferencial de calor. Nosotros vamos a ver que, como esto es la suma sobre unas fuerzas generalizadas por dxy, más la temperatura por el diferencial de entropía, básicamente en este caso el trabajo realizado acá tiene que ver con el desplazamiento de las partículas. Entonces el trabajo realizado es un trabajo necesario para yo cambiar el número de partículas en cualquiera de mis sistemas termodinámicos debido a una variable termodinámica, una coordenada termodinámica que yo la voy a expresar como mu sub i. Mu sub i es el potencial químico. Es una coordenada termodinámica que me determina qué tan fácil puedo yo extraer o suplir partículas a un sistema termodinámico. Entonces esto es cuando el sistema termodinámico no solamente intercambia calor, sino que también intercambia partículas, ¿cierto? Esto es muy común en ingeniería química. Entonces, no tanto, por ejemplo, en la ingeniería mecánica, pero sí en ingeniería química, ¿cierto? Entonces, y aquí, pues nosotros tenemos más T por ds. Pues obviamente aquí el cambio de energía interna en este tipo de sistemas se debe al cambio en entropía y al cambio de partículas, ¿cierto? Uno tiene que ver con el calor, el otro tiene que ver con el trabajo. Entonces, ahora cuando nosotros hablamos o digamos cuando nosotros discutimos científicamente este tipo de sistemas, nosotros decimos que estamos trabajando magnetismo cuántico porque tenemos un par de spines ahí que están interactuando. Desde el punto de vista termodinámico, esto no es magnetismo. Ese sistema ni siquiera es termodinámico, es un nanosistema que tiene unos cuantos grados de libertad comparado con los billones de grados de libertad que tienen estos dos sistemas termodinámicos, ¿cierto? Entonces, para que uno pueda hablar realmente de magnetismo como tal, pues uno tiene que, digamos, justificar que hayan un grado macroscópicamente grande de grados de libertad que estén induciendo una magnetización en el material, que es una coordenada termodinámica, ¿cierto? Entonces, eso es una cosa bastante interesante que discutimos ayer también, pero ahora la quería discutir con más detalle. Listo. Entonces, sí, una pregunta. Sí, tenía una pregunta acerca de pronto la notación, sino que muchos libros de mecánica estadística, digamos, diferencian entre E y U. Entonces, cuando U está realizado sobre el promedio, digamos, del sistema, y pues, y en cambio E, digamos, es simplemente la energía del objeto que estemos analizando. Entonces, por lo general, digamos, lo que hacen es escribir la primera ley en términos de De U. U. Sí. Exactamente. Sí, muchos libros hacen eso, pero de todas formas, eso es como algo así, Jalil. Entonces, ¿usted está de acuerdo que cuando nosotros definimos la fuerza como el menosgradiente de U, ¿cierto? Que simplemente es una variable, es un campo escalar que no podemos medir, ¿sí o no? Entonces podemos medir la diferencia, ¿cierto? Entonces usted no, obviamente, si usted, por ejemplo, está aquí parado, ¿cierto? Este es usted, ¿sí o no? Y resulta que usted tiene una pelotica acá y usted la deja caer, ¿sí o no? Entonces usted me dice, listo, entonces yo estoy aquí a tanta energía potencial. ¿Cómo sabe usted, Jalil, cuál es la energía potencial U igual a mg por h que usted tiene acá?
Fijando un cero. Exactamente. Usted tiene que fijar un punto donde la energía potencial es cero. Entonces, la pregunta que yo le hago a usted es la siguiente. ¿La energía potencial es un observable o no? No. No la puede observar a no ser de que defina una energía potencial de referencia, ¿cierto? Sí, el observable es la diferencia. Exactamente. Entonces, lo que usted puede observar realmente es delta U. Lo mismo que esto le causa, digamos, alguna dificultad a muchas personas cuando uno les dice que el potencial eléctrico no es un observable. Y ellos dicen, no, pero ¿cómo que el potencial eléctrico no es un observable? Es un sacrilegio electrodinámico, ¿cierto? Entonces, pero realmente no. Este potencial eléctrico, el estático, es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral sobre D3R' de ρ, la densidad de carga de R' dividido R menos R', ¿cierto? Eso no es observable. ¿Qué es lo que es el observable? El menos gradiente de esto, ¿sí o no? Eso sí es observable. Entonces, cuando uno típicamente, esto es lo que yo entiendo, pero yo pues digamos que no soy un experto en el tema notación ahí, porque tendría que leer bien el libro que usted habla. La pregunta es la siguiente. Obviamente, en termodinámica, nosotros tenemos observables y por eso expresamos esto de manera diferencial. Usted tiene, por ejemplo, una función matemática que define la energía en este punto I. Una función matemática que define la energía en este punto F. En algunos casos, Jalil, el trabajo depende simplemente de F menos EI, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y en otros casos, el trabajo simplemente es una función de la trayectoria que usted toma entre estos dos puntos. Lo que yo he visto es que en el caso en el que el trabajo dependa de la trayectoria, a esto lo llaman de U. Y en el caso en el que no lo llaman de eso es lo que yo he visto en varios libros de mecánica estadística. La pregunta que yo hago es la siguiente. ¿Será que cuando usted tiene fricción o disipa energía, entonces la energía potencial le deja de servir o qué? La energía potencial sigue siendo energía potencial. La única diferencia es que la energía potencial menos el trabajo no es cero, sino que es un diferencial de Q, que es el calor que usted le está trayendo al sistema, ¿cierto? Ok, pero entonces, igual, creo que, digamos, la notación que yo tenía era un poco distinta. Lo que yo entiendo por U es, o sea, yo tengo una función de energía que depende de las coordenadas microscópicas del sistema. Entonces, en principio, depende de todos los momentos y las posiciones de cada una de las partículas. Ahí es cuando hablo de E. Cuando yo hablo de U es un promedio sobre todos los posibles estados microscópicos del sistema. Entonces, estoy hablando de la energía promedio del sistema, que es un poco diferente. Entonces, si eso es así, U obviamente entonces representaría una función termodinámica, ¿cierto? Sí. Como usted lo plantea. Entonces nosotros en este caso tendríamos que usar U, ¿cierto? Uh-huh. Y si usted lo que va a hacer es que va a decir que E es igual, por ejemplo, a la suma sobre I del momentum al cuadrado de una partícula sobre 2MI más el potencial, ¿cierto? De una partícula como función de su posición. Y obviamente en esta energía, si esta es la energía total de un sistema, usted también puede incluir un medio más la suma, ¿cierto? De I y J para I diferente de J de otra función potencial, ya, coloquémosle V0 de XI menos XJ, ¿cierto? Entonces, obviamente, acá usted tiene una energía debido a los a los grados microscópicos de libertad cinemática, ¿cierto? Entonces, si eso es lo que yo le entiendo a usted, acá no. Entonces, esta U básicamente simplemente es el resultado del promedio o de la ponderación estadística sobre varios grados de libertad que dan como origen unas coordenadas.
que pueden ser presión, volumen, magnetización, etcétera. Eso es lo que yo le entiendo a usted, ¿o no? Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, sino que es que era como simplemente para aclarar notación, para que por si pronto otros tenían mi misma duda. Entonces, cuando nosotros trabajamos con la primera ley acá, estamos hablando de la cantidad microscópica U. Macroscópica, perdón. Macroscópica, sí, U. exactamente. Ok, vale. Ahora, Vale. esta notación, yo no he visto, no me acuerdo cómo lo hace Gerson Juan, Mejra Cardar lo hace con E, ¿cierto? Entonces, pero especifica uno qué debe entender por E, ¿cierto? ¿Cómo se debe entender E? ¿Sí o no? Se debe Ujú. entender como una variable, como una energía interna, simplemente como la diferencia de energías potenciales. ¿Cómo entendemos nosotros la energía interna? ¿Cierto? Simplemente la energía interna, una energía potencial que depende de las coordenadas termodinámicas del sistema, ¿sí o no? Entonces, ahí fin de la historia. Eso porque es importante, porque realmente cuando nosotros hablamos de calor, tenemos que tener claro qué es ese E o qué es ese U, como usted acaba de aclarar. Entonces, yo creo que fue una buena pregunta para lo que se viene ahora, que es hablar mucho de calor, ¿cierto? Entonces, nosotros en ese caso estamos hablando de que esta energía potencial interna es función de las variables termodinámicas o de las coordenadas termodinámicas del sistema, ¿cierto? No es función ni de la posición, ni el momento, ni nada de esas cosas por el estilo, ¿cierto? De las variables, de las coordenadas termodinámicas. Entonces, esta otra es más que todo una que se utilizaría como en mecánica, ¿sí o no? Entonces, no aquí. ¿Está bien así, Gracias. Jalil, o no? Sí, sí, gracias, profe. ¿Cómo que, profe? Juan David. Gracias, Juan David. Listo. Entonces, entonces vamos a continuar. Entonces, ¿qué más? Nosotros después de haber enunciado esto, ahora estábamos acá, entonces en la diferencia, se mide es la diferencia de energías, ¿cierto? Entonces, ¿qué más habíamos hablado nosotros? Nosotros habíamos hablado que una vez el sistema termodinámico alcanza un estado de equilibrio, usted puede caracterizar ese estado, en el caso, por ejemplo, de un gas PV, por un par de coordenadas, PI, BI, ¿cierto? Y obviamente usted puede modificar esas coordenadas si lo hace lo suficientemente lento, lo suficientemente adiabático, de forma tal que la temperatura de su gas no cambia. Y usted puede hacer unas transformaciones adiabáticas. ¿Por qué adiabáticas? Para que en cada uno de estos puntos usted tenga un estado de equilibrio bien definido. Un estado en donde usted tenga P estática y V estático. Eso es lo que significa. Por eso es que nosotros tenemos que dar cambios adiabáticos. Entonces, usted obviamente puede llegar aquí al punto en donde usted está en otro estado de equilibrio. Esta transformación la, la define esta curva y esa curva es una curva isotérmica, ¿cierto? Ya vimos que cuando hacemos, a ver qué dice Luis, esto pues es un comentario interesante. En el libro de Fisicoquímica de Levine hacen la distinción entre E y U, en donde es la energía total de un sistema macroscópico y U es la energía interna debido a los movimientos moleculares. Eso, los movimientos moleculares, ahí sí estoy en desacuerdo con este autor, Luis Alejandro, por una razón, porque los movimientos moleculares también son grados microscópicos de libertad, tanto como K más B. ¿Cuál es la diferencia entre los movimientos moleculares, por ejemplo, una dinámica molecular? Y si usted tiene un gas de electrones o un gas de cualquier otra partícula, ¿cierto? O un conjunto de átomos que están colisionando para darle temperatura a un gas, no hay ninguna diferencia. Esa distinción que da el libro, por ejemplo, es una mala distinción. La distinción que planteaba Jalil es una buena distinción, porque realmente hacen referencia a dos procesos físicos completamente diferentes, ¿cierto? O a proyecciones completamente diferentes. Una hace referencia a una es función de las coordenadas de un sistema termodinámico y la otra es función de las variables, de los grados de libertad microscópicos de un sistema, ¿cierto? Entonces, esa distinción
que hace el libro de Levine puede tener que ver con la forma como él quiere proyectar o la forma como él quiere conceptualizar un determinado contexto, ¿cierto? Pero realmente esa distinción no tiene mucho sentido desde el punto de vista físico. Lo que dice Jalil, sí. Que lo que dice Jalil es que hay una energía que es función de los grados internos de libertad y que hay otra energía que es función de las variables macroscópicas de un sistema. Entonces, para mí eso es una distinción, digamos que mucho más física desde ese punto de vista, pero me gustaría leer el libro de Levine. Entonces, si por favor me puede colaborar con el nombre completo, le agradecería para yo poderlo descargar. Listo, para mirar este tema en particular. Sobre todo porque hace esa distinción. Es que no entiendo muy bien si es simplemente por querer explicar un concepto de una forma más fácil o cuál es la motivación para hacer la distinción. Es Principle of Physical Chemistry, Levine, listo. Lo descargo más tarde. Muchas gracias, Luis. Listo, entonces, estos son procesos isotérmicos y los caracteriza una curva isotérmica. Es una cosa que también vimos. La ley cero ya la repasamos ahorita, la primera ley también, ¿cierto? Vimos cómo en un sistema que no intercambia calor y sobre el cual no se realiza trabajo, como por ejemplo en el experimento de la expansión del gas ideal, observamos que la expansión es una expansión isotérmica, ¿cierto? Entonces la temperatura del gas no cambia durante el proceso y esto se debe a que realmente la energía interna ahí sería función del producto de la presión por el volumen, ¿cierto? Entonces eso fue lo que vimos ayer. Listo, ahora, ¿qué es nosotros en lo que nos queremos concentrar en el resto de la clase de hoy y la clase de mañana? Yo creo que para recuperar esos tiempos perdidos, la clase de mañana puede que sea un poquito más extensa. Entonces, nos queremos concentrar en lo siguiente. En el límite adiabático, es decir, cuando los cambios se hacen supremamente lentos, nosotros podemos escribir el trabajo como la suma sobre I de unas fuerzas generalizadas JI por unos desplazamientos generalizados de X, ¿cierto? Y obviamente, entonces, como nosotros veremos después durante el curso en varias instancias, esto tiene que ver con el equilibrio mecánico, ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros hacíamos referencia a que si usted tiene, por ejemplo, un sistema termodinámico y adentro tiene un resorte, y usted coge y ala este resorte con toda la fuerza del mundo, eso comienza a oscilar ahí perpetuamente y obviamente nunca usted va a poder definir el sistema resorte como un conjunto de variables macroscópicas que son estáticas en el tiempo, que eso es lo que requiere el concepto de equilibrio, ¿cierto? Porque la longitud de este resorte entonces va a seguir cambiando en el tiempo debido a que usted no hizo el proceso de manera adiabática. La longitud de este resorte realmente es una variable macroscópica del sistema, ¿cierto? Y la longitud de ese resorte está cambiando debido a que usted en un proceso muy adiabático, entonces aplica una fuerza F, ¿cierto? Entonces podemos decir que L es una variable macroscópica del sistema y que F también. ¿Qué podemos decir nosotros también? Por ejemplo, usted tiene una lámina y usted aplica un conjunto de fuerzas sobre esa lámina. Entonces, obviamente, usted deforma la lámina y cambia el área de forma diferencial, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos decir acá que tenemos un área y que tenemos una tensión superficial que caracterizan este sistema macroscópico. Lo mismo, por ejemplo, podemos decir del problema de la expansión de un gas, ¿sí o no? Entonces, usted puede aplicar una presión que la vamos a llamar menos P por convención y puede aplicar un volumen acá, puede cambiar un volumen. En todos estos casos,
nosotros estamos interesados es dentro del proceso termodinámico, cómo cambia cada una de estas variables, ¿cierto? Cuando usted aplica cálculo. Entonces, obviamente, el trabajo simplemente es el producto de la variable en la derecha por la variable en la izquierda. También, obviamente, nosotros podemos decir, listo, nosotros tenemos una botellita y le comenzamos a echar granitos de sal, granito por granito por granito por granito, y podemos especificar listo, Luis Alejandro, muy amable. Y podemos especificar, obviamente, cómo cambia el número de partículas dentro del gas. Si podemos sacar partícula por partícula, ¿cierto? O si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una cámara, como este tipo de cámara, y quisiéramos, tenemos esta cámara llena acá, y aquí hacemos un control de cuántas partículas pueden ir llenando esta cámara de acá. Vamos a llenar esa cámara partícula por partícula. Obviamente esto es una idealización, ¿cierto? Entonces, si este proceso se hace de forma tan lenta, lo podemos considerar adiabático, de forma tal que el gas sigue, cada vez que usted aplica una transformación, mantiene su estado de equilibrio, ¿cierto? Entonces, esto sería, por ejemplo, un cambio en el número de partículas, ¿cierto? A través del cambio del potencial químico, que es lo que permite que se pueda hacer esa transformación. También podemos pensar nosotros en la magnetización, ¿cierto? Entonces, como función del campo magnético. Un diferencial de magnetización, por ejemplo. Entonces, vamos a darle un nombre a esto para que nos podamos comunicar de ahora en adelante. Estas variables termodinámicas que dependen del tamaño del sistema, esto todo depende del tamaño del sistema, ¿cierto? Estas variables que dependen del tamaño del sistema las llamamos variables extensivas. Y las variables que son independientes del tamaño del sistema las llamamos variables intensivas. Bueno. Entonces, en ese caso particular, nosotros podemos expresar, estas obviamente son las que nosotros llamamos los JIs y estos son los que nosotros llamamos los DXIs, ¿cierto? Entonces, para poder expresar el trabajo en el límite adiabático de esta forma. Para nosotros poder completar el conocimiento sobre la primera ley, entonces podemos expresar el trabajo como la suma sobre I de JI por DXI. Y nos falta algo acá que nosotros asumimos que depende de la temperatura, porque esto es el diferencial de Q y esto está relacionado con el equilibrio térmico. Listo. Entonces, para eso, vamos a abandonar la primera ley y nos vamos a evocar completamente en la segunda ley de la termodinámica. Como todo en la historia de la humanidad, digamos que los grandes eventos científicos se dan en un momento social histórico particular. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos en medio de una pandemia y aunque la mayoría de la ciencia que se esté desarrollando ahora puede bien ser pura carreta, ¿cierto? Yo estoy convencido de eso, ¿cierto? Porque obviamente hay miles de publicaciones en este momento en biología molecular, epidemiología y todo eso. Entonces, todas esas publicaciones no son publicaciones de impacto. Esa es una de las razones por qué muchos científicos, incluyéndome ahí, no publicamos si no es extremadamente necesario publicar, ¿cierto? Entonces, que sea algo realmente de un impacto, digamos, robusto, pero esa no es la idea que tiene el mundo, porque a uno lo miden por el número de publicaciones en muchas partes del mundo. Entonces quieren publicar, publicar, publicar y publican cualquier cosa. Pero de todas formas, de esos momentos históricos sale siempre algo importante, ¿cierto? Entonces, la segunda ley de la termodinámica sale de un momento histórico seguramente importante en los años 1800. ¿Quién tiene alguna idea de qué momento histórico podemos estar hablando? Exactamente, La Diego Armando. revolución industrial. La revolución industrial. Muy bien, Gabriel. Entonces,
la revolución industrial, ¿cierto? Entonces, la termodinámica tal cual como nosotros la conocemos hoy, la aplicamos, es por la revolución industrial, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucedía en ese tiempo? En ese tiempo queríamos construir máquinas, y si queríamos construir, yo no estaba ahí. Entonces, pero en ese tiempo queríamos construir máquinas que hicieran ¿qué? Que transformaran calor, transformación de calor en trabajo, ¿cierto? Entonces, obviamente, ¿cuál fue la observación empírica que comenzaron a hacer, entre otros científicos, Carnot, ¿cierto? Entonces era que si, por ejemplo, usted tenía aquí una fuente de calor, estaba a una temperatura fija, tenía una temperatura H, eso estaba caliente. Usted podía extraer calor de ese cuerpo caliente. Con ese calor podía operar una máquina. Esa máquina iba a realizar algún trabajo, el que fuera, por ejemplo, puede ser mover una turbina, ¿cierto? Como por ejemplo pasa en los ingenios. Usted con el bagazo de la caña genera calor con el bagazo de la caña, ese bagazo genera trabajo de forma tal que usted puede mover un primo motor y genera electricidad, ¿cierto? Entonces, un ejemplo típico. Acá había trabajo. Más sin embargo, la observación que se hizo fue la siguiente. Por más calor que usted extraiga del reservorio, un reservorio es un sistema con una temperatura fija. Es un sistema que tiene un número macroscópicamente grande de grados de libertad, ¿cierto? Entonces, por más que usted extraiga calor del reservorio TH, siempre usted va a necesitar un sumidero de calor, porque siempre va a haber una pérdida a una temperatura menor que nosotros llamamos TC, porque es cold. Este es el principio general bajo el cual operan las máquinas a 2 temperaturas, ¿cierto? Y esto tiene un límite. Ya vamos a ver el límite porque está dado. Y la eficiencia entonces es el trabajo que usted genera por el calor QH que usted absorbe. Entonces ese es el calor absorbido y este es el calor emitido, ¿cierto? Entonces obviamente W por la segunda ley simplemente es QH menos QC, ¿cierto? Dividido QH. O sea que esto es 1 menos QC sobre QH, donde QC siempre va a ser menor que QH debido al trabajo que se está generando, ¿cierto? Entonces, esa es la eficiencia de una máquina térmica. Lo que nosotros queremos es que QC sea 0 para que la eficiencia sea cercana al 1, cercana al 100%. Nosotros vamos a comprender que eso es imposible. Eso está limitado y está severamente restringido por la segunda ley de la termodinámica. Profe, Señor, escucho. buenas noches. Esto ahí es donde se aplica que por eso es que no existen máquinas de movimiento perpetuo, ¿cierto? Sí, porque de todas formas siempre hay una pérdida, ¿cierto? O sea, hay una cosa que se llama el flywheel, que está muy cercana a eso, ¿cierto? Pero de todas formas, no es una máquina con una eficiencia ni siquiera un superconductor, ¿cierto? Entonces, porque un superconductor, para usted poder, como el superconductor mantiene una corriente perpetua, que llama la corriente de Josephson, ¿cierto? Pero para usted poder mantener esa corriente perfecta, necesita una fuente que realice trabajo para mantener el superconductor a baja temperatura, ¿sí o no? Entonces, por ahí tampoco es la cosa. Estamos restringidos, Osman, severamente por la segunda ley de la termodinámica, ¿cierto? Ahora, ustedes van a escuchar mucho en papers de gente, obviamente, que tiene afán por publicar y por ser famosa, que, digamos, que ha demostrado la invalidez de la segunda ley de la termodinámica en tal sistema. Hagan caso omiso a eso, eso es carreta. La segunda ley de la termodinámica es absoluta en la macroescala, completamente absoluta. Entonces, y entonces le dicen a uno, bueno, pero si entonces nosotros tenemos
básicamente electrodos, ¿cierto? Que son nanoelectrodos, por ejemplo, o nanotubos de carbón. Nosotros podemos demostrar que la eficiencia en la que nosotros podemos convertir calor entra un poquito más grande. Entonces hay un problema, que como a esa escala de longitud, la termodinámica, digamos, se invalida, entonces usted no puede, digamos, que argumentar que está rompiendo la segunda ley de la termodinámica, porque es que la termodinámica no es válida en esa escala de longitud. Por eso es que nosotros tenemos la termodinámica cuántica, ¿cierto? Entonces, que es un esfuerzo para poder entender qué es entropía, calor y trabajo en la nanoscala. Entonces, tampoco es correcto, digamos, hacer esa aseveración, ¿cierto? Usted no puede bajar la segunda ley de la termodinámica, que es una ley macroscópica, a el mundo nanoscópico, no puede. Entonces, en general, nosotros decimos estamos restringidos por la segunda ley. Vamos a ver nosotros a qué nos referimos con esa restricción. Una restricción bastante molesta, pero pues esencialmente eso es lo que hay. Entonces, básicamente nosotros hablamos de la eficiencia, es trabajo extraído de una fuente de calor. Entonces decimos que por la primera ley, esto es QH menos QC, dividido QH. Esto es igual a 1 menos QC sobre QH, y esto es menor o igual que 1, obviamente. Entonces vamos a descubrir que la segunda ley de la termodinámica nos limita severamente este caso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es imposible que nosotros construyamos una máquina donde QC sea 0. O sea que realmente esto es 1 menos QC dividido QH estrictamente menor que 1. No existen máquinas térmicas con eficiencia del 100%. Obviamente las máquinas térmicas tienen una eficiencia muy buena, ¿cierto? También los transformadores, pero no es una eficiencia del 100%. Aquí yo les voy a pasar un video de un curso de termodinámica estadística. Eso no existe, pero así les llaman esos cursos, ¿cierto? Entonces, lo que es estadístico es la mecánica estadística, no la termodinámica, pero igual. Este es un caso interesante, donde la primera ley de la termodinámica y la segunda ley de la termodinámica salieron en la prensa. Entonces, les voy a buscar el artículo de prensa de este caso. Es un caso, creo que fue en Mississippi o en Luisiana, en Estados Unidos, en donde un inventor llegó a un banco de patentes diciendo que había inventado una nevera que tiene una eficiencia de 135%. Mostró unos cálculos, unos papeles, y obviamente las personas del banco de patentes fueron lo suficientemente giles para darle la patente, ¿cierto? Entonces después por allá alguien demandó la patente y un juez se puso a evaluar esta situación ante un juez que no tenía ni idea de termodinámica, pero consultó con alguien, ¿cierto? Entonces después sacó un edicto donde obviamente le quitaba la patente a la persona, y como razón el juez dijo que la primera y la segunda ley de la termodinámica son ley en el estado de Luisiana, ¿cierto? Y que no se pueden violentar. Es una cosa muy interesante porque eso nos evoca a nosotros a pensar qué tan importante es que diferentes áreas del conocimiento realmente aprendan termodinámica. La termodinámica es el estudio de lo que nos rodea macroscópicamente hablando, ¿cierto? Es tan importante como nosotros poder entender que una nevera no puede tener una eficiencia del 135%. Les voy a sacar el recorte de prensa, les voy a sacar el video donde el profesor estaba contando la historia. Un video bastante interesante. Entonces, listo. Entonces, este es un caso especial de la máquina. Vamos a ver otra máquina. El refrigerador. Entonces, ¿qué es el refrigerador? El refrigerador básicamente es un sistema en donde la máquina, que la conocemos como el refrigerador, extrae calor. Por ejemplo, puede ser de una sala. ¿Sí o no? Entonces extrae calor de una sala. Cuando extrae calor de la sala, obviamente la sala va a quedar a una temperatura menor, ¿cierto? Ya que acá hay un flujo de calor QC. Y ese calor entonces se deposita en un sumidero que va a estar
a una temperatura TH mayor, ¿cierto? Entonces aquí se deposita el calor UH. Obviamente esto, lo que yo les estoy mostrando, no puede suceder de esta forma. ¿Quién me puede decir qué falta dentro de esta máquina para que esto pueda ser posible? Motor. Sí, pero en términos físicos, el motor no es una cosa física, es un dispositivo. ¿Qué física falta acá considerar? Y hacerle trabajo al sistema. Exactamente, John Alexis. Hay que realizar trabajo sobre el sistema. Este es el otro contexto y el desempeño de los refrigeradores no está limitado, ¿cierto? Exactamente, Nicolás, hay que hacer trabajo. Es omega típicamente igual a la cantidad de calor que usted puede extraer por el trabajo que usted utiliza para extraer ese calor, ¿cierto? Entonces, y esto simplemente es igual a QC dividido, obviamente QH menos QC por la primera ley, ¿cierto? Entonces, aquí no hay una restricción particular impuesta sobre omega, sino que simplemente entre más grande sea omega, mejor es la nevera, ¿cierto? Después, les voy a contar una historia en el grupo de investigación donde yo hice mi doctorado, están produciendo un nuevo tipo de refrigeración que se llama refrigeración magnética para que investiguen. Refrigeración magnética. Esta refrigeración de acá está basada sobre la compresión y la expansión de un gas, típicamente un fluorocarbonato o algo así. La refrigeración magnética está basada en la entropía. Les recomiendo que investiguen esto. El líder del proyecto se llama el profesor Ulla Eriksson y una de las investigadoras se llama Erna Deljeng. Esto es una vaina que tiene muchísimo futuro en física. Obviamente la investigación que hacíamos nosotros en el grupo, era una investigación fundamental, no aplicada. Había un grupo en ingeniería que hacía esto, ¿cierto? Nosotros los físicos hacemos investigaciones fundamentales, pero esto es un tema muy interesante, lo de la refrigeración magnética, y les animo ahí para que lo consideren y establezcan las diferencias con la refrigeración convencional, que es de la que estamos hablando. Entonces, aquí, en estas dos máquinas, nosotros podemos poner en contexto, tanto en esta máquina como en esta máquina, nosotros podemos poner en contexto los dos principios rectores de la segunda ley de la termodinámica, o más bien, dicho de otra forma, es que no sé cómo se dice en español, statement, como las afirmaciones sobre la segunda ley de la termodinámica, ¿cierto? Y son las siguientes. Entonces tenemos dos afirmaciones. Tenemos se los voy a escribir en inglés, que yo la verdad no sé cómo traducir esto. Alil, ¿me puede buscar cómo dice statement en español? Así. Ya. Es postulado. Ah, muchas gracias. ¿Quién respondió, pa? Puntos por participación. Laura, Laura. profe. Gracias, Laura. Postulado. Yo para el español soy, pero mejor dicho, perverso, por no decir malo, sino perverso. Sobre todo en estas cosas. Entonces, esto es el postulado de Kelvin, ¿cierto? Es el postulado de Kelvin. Obviamente, ¿sobre qué? Segunda ley de la termodinámica. ¿Sí o no? ¿Qué dice Kelvin? Kelvin dice que no hay un proceso posible, o sea, un proceso no se puede realizar cuyo único resultado sea la completa conversión
de calor en trabajo. Usted lo puede hacer al revés. Usted puede convertir todo su trabajo en calor sin ningún problema. Usted coja, por ejemplo, una hojita y comience a frotar la hojita contra una superficie rugosa. Se va a dar cuenta que en algún momento todo ese trabajo que usted está realizando, desplazando la hoja de un lugar a otro sobre la superficie, se convierte en calor, ¿cierto? Eso sí lo que lo podemos hacer y lo podemos ver. Usted no puede convertir calor solamente en trabajo. Que eso es lo que nos muestra esta máquina de acá. Siempre que usted convierte calor en trabajo, va a haber este remanente de calor, esta pérdida de calor, que usted la tiene que depositar en un sumidero. El QC nunca va a ser cero. Eso es lo que dice la segunda ley de la termodinámica. En el postulado de Kelvin hay otro postulado. Es el postulado de Clausius sobre la segunda ley de la termodinámica, naturalmente. Segunda ley de la termodinámica, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el postulado de Clausius? Dice, no, un proceso no se puede realizar cuyo único resultado es la transferencia de calor de un reservorio frío a uno caliente. Entonces, el postulado de Clausius lo que me está diciendo es que esta nevera necesita, o este regulador necesita obligatoriamente trabajo externo para poder que el calor fluya de un punto frío a un punto caliente. De lo contrario, usted necesita de lo contrario, el calor va a fluir del caliente al frío, siempre, ¿cierto? Siempre, siempre, siempre. Entonces, a no ser que usted realice trabajo para que eso no sea posible, pero yo le decía al profesor Osman que en el caso de los superconductores que dicen que mantienen una corriente perpetua, ¿cierto? Entonces, en el caso de los superconductores, también se realiza trabajo, usted necesita mantener el superconductor a baja temperatura, ¿cierto? Entonces también hay trabajo realizado. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros debemos entender por la segunda ley de la termodinámica. Hay unas demostraciones que me gustaría hacer con ustedes sobre algunos postulados de la segunda ley de la termodinámica, ¿cierto? Pero es que no tenemos tiempo, pero son los siguientes. Entonces, ¿qué es una máquina de Kelvin? Vamos a ver, máquina de Kelvin. La máquina de Kelvin es una máquina en donde usted convierte calor en trabajo y deposita una determinada cantidad de calor en un reservorio, ¿cierto? Esta es la máquina de Kelvin, ¿sí o no? O Kelvin's engine. ¿Qué pasaría, por ejemplo, para nosotros, digamos que constituir un rompimiento del postulado de Kelvin? Esto es aquí un calor QH que fluye hacia la máquina. Prácticamente que QC sea cero. Entonces, cuando yo, digamos, constituyo un escenario en donde se rompe el postulado de Kelvin, básicamente, sería una máquina, la voy a llamar K barra, porque es una máquina anti-Kelvin, en donde usted todo el calor que absorbe de este reservorio QH lo convierte en trabajo y básicamente que no hay QC, ¿cierto? Entonces, esto no es posible por el postulado que mencioné, una máquina anti-Kelvin, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a ver la máquina de Clausius. Es la máquina de Clausius.
básicamente, ¿qué hace la máquina de Clausius? La máquina de Clausius coge y extrae calor de una fuente a una temperatura Tc y la deposita en un sumidero térmico a una temperatura TH, ¿cierto? Esto así como está no es posible. Para que esto pueda ser posible tiene que haber trabajo realizado, ¿cierto? Entonces esto es QC y esto es QH. ¿Qué es la máquina anti-Clausius? La máquina anti-Clausius es una máquina que opera entre dos temperaturas TC y TH, donde el flujo de calor va desde el frío hacia el caliente sin trabajo realizado. Esto es una máquina anti-Clausius, ¿cierto? ¿Cuáles son los postulados? O una consecuencia de los postulados de la segunda ley de la termodinámica, que básicamente usted puede demostrar que si una máquina es Kelvin, también es Clausius, ¿cierto? Y si una máquina es anti-Kelvin, también es una máquina anti-Clausius y viceversa. ¿Listo? Entonces, Carla, me colabora con el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, esto es QC y esto es QH. Entonces, estas son, digamos, las ideas que nosotros podemos plasmar sobre los postulados de la segunda ley de la termodinámica. Obviamente, nosotros estamos viendo termodinámica porque queremos ver si podemos reproducir, desde el punto de vista de la mecánica estadística, los observables termodinámicos, ¿cierto? Entonces, esto obviamente no nos sirve para mucho, la verdad, pero nos sirve para conceptualizar la limitación que impone la segunda ley de la termodinámica. Ya vamos para eso. También en la nanoescala, entonces siempre dicen, no, yo en la nanoescala puedo convertir calor en trabajo con una eficiencia muy superior a la macroescala. Entonces, por lo tanto, estoy, digamos que, reprobando el postulado de Kelvin. Tampoco es posible. A, en la nanoescala la termodinámica no está bien definida. B, en la nanoescala tanto la eficiencia como el trabajo como el calor son procesos estocásticos, no son deterministas. Entonces, digamos que uno tiene que saber todas esas cosas para poder leer literatura y juzgar apropiadamente lo que está leyendo, porque sobre todo esta área está llena de carretosos, pero que de miedo, ¿cierto? Uno tiene que saber bien cómo es que son las cosas para poder determinar qué es una contribución al área y qué no, ¿cierto? Entonces, en una de mis áreas de trabajo es la termodinámica cuántica y créanme que contribuir en la termodinámica cuántica es supremamente complicado, sobre todo porque no se sabe qué es calor y qué es trabajo, porque son variables aleatorias, por eso estocásticos. Entonces, esto es ley en lo macroscópico, en lo nanoscópico ya otra cosa. Entonces, si me queda tiempo, les hago la demostración de estos postulados con las máquinas Kelvin y anti-Kelvin y Clausius y anti-Clausius. ¿Listo? Entonces, por el momento, entonces, vamos a dirigirnos hacia la máquina más conocida en termodinámica. ¿Cuál es la máquina más conocida? Esa sí se la ven todos, ¿sí o no? A ver. Lo de Carnot. La de Carnot, ¿cierto? Entonces, la máquina de Carnot. Gabriela, ¿por qué es tan conocida la máquina de Carnot? La que tiene mayor eficiencia. Exactamente. ¿Está de acuerdo, Gabriela, o no? Sí, sí. La máquina de mayor eficiencia. Entonces, la eficiencia de un proceso termodinámico está limitada por la eficiencia de Carnot. Vamos a demostrar que la eficiencia de una máquina de un non-Carnot engine, esto es una máquina que no es de Carnot, es siempre menor que la eficiencia de la máquina de Carnot. ¿Cierto? Obviamente, esto en mecánica estadística, digamos que no es que nos interese particularmente, ¿cierto? De hecho, no nos importa, ¿cierto? Entonces, simplemente queremos reproducir los observables de la segunda ley de la termodinámica, pero a partir de este conocimiento que la eficiencia está limitada por la máquina, por la eficiencia de Carnot, nosotros podemos entender qué es entropía. Entonces, esto va a ser muy importante para nosotros entender el concepto de entropía. Entonces,
obviamente si nosotros queremos y de pronto en un futuro sale alguien interesado en que hagamos algún proyecto en nanorefrigeración, ¿cierto? O en nanomáquinas, eh, mm, uno tiene que considerar la eficiencia, pero tenemos que definir la eficiencia de la nanoescala. Ese es el puntico particularmente inconveniente que tiene trabajar en la nanoescala. Uno no sabe qué es nada en termodinámica. O sea, uno siempre quiere traer lo que uno conoce en la macroescala, traerlo a la nanoescala. En este caso no se puede, ¿cierto? Entonces, en muchos casos sí, pero en otros casos no. Este es uno de los casos en los que no se puede. Es que es una máquina de Carnot. Una máquina de Carnot es cualquier máquina que satisface eh, las siguientes demandas. Entonces, una máquina de Carnot es una máquina que es reversible. Entonces, sentido de los flujos QC y QH se invierte. Obviamente usted puede invertir el sentido de los flujos QC y QH sin ningún inconveniente, ¿cierto? Entonces no es una restricción de Carnot. Lo que pasa es que cuando usted invierte los sentidos no vuelve al mismo estado termodinámico, ¿cierto? Por lo general, acá sí, ¿sí o no? Entonces la segunda es que la máquina de Carnot opera en un ciclo. Opera en ciclo. Les voy a explicar qué es eso. Y la última es que es una máquina que opera entre dos temperaturas. Máquina que opera entre dos temperaturas, ¿cierto? Que son TH, por ejemplo, y TC, ¿sí o no? Vamos a hacer lo primero. Vamos a ver qué es reversibilidad. Si, por ejemplo, tiene una máquina de Carnot. Vamos a llamarla Carnot Engine. Extrae QH, genera W y deposita QC, ¿cierto? Esto está TC, esto está TH. Opera entre dos temperaturas. Si esta máquina es reversible, usted simplemente puede reemplazar exactamente esto por lo siguiente. Y no cambia absolutamente nada. Usted puede revertir el estado de su sistema termodinámico simplemente cambiando los sentidos de los flujos. Esta máquina de Carnot es reversible, o sea, entonces que simplemente cuando hay reversibilidad usted cambia el sentido de los flujos y por la primera ley cambia el sentido del trabajo, ¿cierto? Estas dos máquinas son equivalentes. Eso tiene que ver con la reversibilidad de la máquina de Carnot. Ahora vamos a ver qué significa operar en un ciclo. Cuando nosotros operamos en un ciclo termodinámico, obviamente, por ejemplo, vamos a considerar un diagrama de fase en términos de coordenadas termodinámicas, por ejemplo, la presión y el volumen. Entonces, estamos utilizando mucho la presión y el volumen. Vamos a tener que cambiar dentro de poquito. Pero esto es simplemente un ejemplo. Usted puede tener una magnetización y temperatura, ¿cierto? Como acabamos de ver. Entonces, usted va a hacer, por ejemplo, una transformación. Esto es una transformación sobre el estado de equilibrio del gas a una temperatura constante, TH. Entonces, por ejemplo, esta se llama una curva isotérmica, porque es a temperatura constante. Usted podría hacer esa misma transformación a una temperatura diferente. Temperatura TC. También es una curva isotérmica, porque está TC. Usted comienza a cambiar adiabáticamente la presión y el volumen a lo largo de esa curva. Entonces son transformaciones isotérmicas. También se puede tener transformaciones adiabáticas, que son como las de este tipo. Entonces, una transformación adiabática es una transformación donde cambia lentamente la temperatura de un sistema sin necesidad de que haya intercambio de calor. Entonces, entre este punto y este punto, no hay intercambios de calor. Entonces, básicamente, que lo que yo estoy haciendo al operar en un ciclo, es que yo estoy haciendo, yo tengo
defino un punto de equilibrio A, un punto de equilibrio B, un punto de equilibrio C y un punto de equilibrio D. Y yo hago la transformación sobre mi gas. Obviamente aquí, por ejemplo, el gas lo estoy expandiendo, como ustedes pueden ver, estoy aumentando el volumen. En la transformación isotérmica admite que haya intercambio de calor, ¿cierto? La que no admite que haya intercambio de calor es la transformación adiabática, que son las verdes. Vamos a hacer esto, entonces, por ejemplo, aquí usted está absorbiendo un calor QH, ¿cierto? Y aquí emite un calor QC, por ejemplo. Entonces, ahora acá, en estos casos, el dQ es igual a 0, porque estas son transformaciones adiabáticas. Usted transforma aquí adiabáticamente el estado, o sea que usted pasa de un estado de equilibrio a B a C. Y después continúa su proceso para ir de C a D, ¿cierto? Y continúa su proceso para ir de D a A. O sea que usted básicamente lo que hizo fue que cambió el estado de su sistema termodinámico a partir de aplicar algunas transformaciones adiabáticamente. De forma tal que usted arrancó en A y volvió a A. Esto es operar en ciclo. Esto es un ciclo termodinámico. Entonces, cuando dicen, no, profesoras manejan, no, Osman, no, pregunta. no, señor. Listo. Entonces, esto es un ciclo termodinámico. Los ciclos termodinámicos no los vamos a ver. Tienen unas propiedades. Simplemente quiero mostrarles qué significa operar en un ciclo. Usted comienza a aplicar transformaciones y después de aplicar ciertas transformaciones, usted vuelve al estado de equilibrio de donde partió, ¿cierto? Entonces, eso es lo que es una operación en equilibrio. Para el caso de que la transformación sea diabática, donde dQ es igual a 0, entonces obviamente esto implica que dE menos el trabajo es igual a 0, ¿cierto? Entonces, es básicamente la implicación que tenemos ahí. Pues nosotros, por ejemplo, en la parte adiabática, nosotros podemos llegar a una expresión para el producto de la presión por el volumen, ¿cierto? Entonces, como para hacer un pequeño ejemplito matemático, o para que no sea tan conceptual la cosa, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a considerar un gas ideal. Un gas ideal, nosotros desde la perspectiva de Maxwell-Boltzmann o en mecánica estadística vamos a demostrar que lo que hemos demostrado ayer que la energía interna del gas ideal, que era función de PIB, como dice Jalil, para que no se vayan a confundir, entonces recuerden que esta E en algunos textos simplemente la refieren como U, listo. Entonces, para que estemos claros. Entonces, esto es P por B. Y obviamente, entonces esto es una función de T solamente, de la temperatura o del producto de P por B. Y esto es 3/2 de la presión por el volumen. ¿Sí o no? Para un gas monoatómico, ¿cierto? Especifiquemos eso. Gas monoatómico. O sea, un gas que está conformado por un infinito número de átomos de la misma clase. Estos son los átomos del gas, son los grados microscópicos de libertad de este gas. ¿Cierto? Entonces, y como el cambio es adiabático, nosotros podemos imponer que dQ es igual a dE menos dW y esto es igual a 0. ¿Quién es el diferencial de? Entonces el diferencial de E sería el diferencial de 3/2 de la presión por el volumen menos. ¿Quién realiza trabajo acá? Cuando expandimos o comprimimos el gas, ¿cierto? Entonces que sabemos que el trabajo entonces es menos P por diferencial de B. O sea que esto es ¿qué? Esto aquí nosotros aplicamos la regla, la regla del producto. Entonces tenemos que esto es 3/2 P por dB más 3/2 de P por B
Menos por menos da más, o sea que esto es más P por dB. O sea que esto nos queda como 5 medios P dB más 3 medios, digamos, volumen por dP. Esto es igual a 0. Multiplicamos todo por 2, o sea que nos queda que, digamos, vamos a multiplicar todo por 2 y vamos a dividir por 3. O sea que esto como nos queda 5 tercios de P por dB más B por dP igual a 0, ¿cierto? Una ecuacióncita diferencial muy sencilla porque es separable. ¿Qué podemos hacer nosotros ahí? Nosotros, por ejemplo, podemos dividir todo por PB. Vamos a dividir esto por PB. Aquí la P se va con la P y la B se va con la B acá. Entonces, por lo tanto, nosotros hacemos eso. Nos queda que la ecuación diferencial es 5 tercios de dB sobre B más dP sobre P igual a 0. ¿Cierto? Entonces, básicamente nosotros podemos identificar esto. Recuerden que la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x, pero la derivada, esto con respecto a x, obviamente. Entonces, por lo tanto, la derivada del logaritmo natural de x es igual a dx sobre x. Entonces, podemos aplicar esto acá y nos queda 5 tercios. Si alguien no entiende esto, por favor, las matemáticas que va a trabajar son sencillas. Pero entonces, si alguien de pronto no le dé pena decir, venga, no entendí, pues me hace el favor y me comunica. Esto es la derivada del logaritmo natural de v más la derivada del logaritmo natural de p, ¿cierto? Como la derivada es un operador lineal, entonces nosotros podemos expresar esto como la derivada de 5 tercios logaritmo natural de v más logaritmo natural de p. Y por las leyes de los logaritmos, entonces esto es logaritmo natural de 5 tercios, logaritmo natural de v a la 5 tercios, perdón, más logaritmo natural de p. Por las propiedades de los logaritmos, la suma de los logaritmos es el logaritmo del producto, ¿cierto? O sea que esto es igual a la derivada del logaritmo del producto de la presión por v a la 5 tercios. Y esto es igual a 0. ¿Cuándo? Una pregunta. ¿Cuándo es la derivada de algo 0? Cuando es constante. Muy bien. Cuando es constante, significa que el logaritmo natural de la presión por el volumen a la potencia de gamma es igual a una constante. Para gamma igual a 5 tercios. ¿Por qué hago gamma? Porque eso dependiendo de la situación del gas puede ser diferente. Hay diferentes gamas para diferentes gases, ¿cierto? Diferentes tipos de gases. Entonces, básicamente, que lo que nosotros obtenemos acá es que en general la presión por el volumen a la gamma es una constante. Y para el gas más ideal posible, obviamente es una aproximación, 5 tercios, ¿cierto? Entonces, esto no está tan lejano de 1, por ejemplo. ¿Sí o no? Entonces, bueno, entonces esto es un ejemplo que quería hacer para el caso adiabático. Entonces nosotros podemos ver que para el caso adiabático nosotros tenemos, digamos, este diagrama de fase que tenemos acá. O esta relación entre las coordenadas termodinámicas. Un diagrama de fase es una relación entre coordenadas termodinámicas. Se puede graficar así P y B, algo como así, ¿cierto? Entonces ahora vamos a continuar con la máquina de Carnot. Entonces, teorema. Uy, ya nos cogió la tarde. Chicos, necesito que me regalen un segundo para poder llegar hasta donde necesitamos llegar para el quiz. Regálenme un segundo, yo reviso el quiz para estar seguro que ustedes me pueden responder el quiz. Listo. Muy bien. Ya casi lo podemos responder. Entonces, teorema. De todas las máquinas operando entre dos temperaturas, la máquina de Carnot es la más eficiente.
Después nosotros vamos a ver que cuando nosotros partimos de este teorema, podemos obtener digamos que, un conocimiento importante sobre la segunda ley de la termodinámica. Podemos definir entropía, ¿cierto? A partir de lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, todas las eficiencias están restringidas por la eficiencia de Carnot, ¿cierto? No es posible que haya una máquina con una eficiencia del 100%, como ya lo dijimos, y están restringidas por esta eficiencia máxima, que es la eficiencia de Carnot, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros, por ejemplo, tenemos un reservorio acá a temperatura TH. Y un reservorio a temperatura TC. ¿Cierto? Entonces vamos a conectar dos máquinas. Vamos a conectar dos máquinas térmicas. Vamos a conectar una máquina que no es de Carnot y una máquina que sí es de Carnot, ¿cierto? Entonces la máquina que no es de Carnot, básicamente, que extrae una cantidad de calor QH', ¿cierto? Y esta es una non-Carnot engine. Y nosotros entonces depositamos una cantidad de calor QC' en este reservorio. Y obviamente el resultado de esto es que generamos una cantidad de trabajo W. Con esta cantidad de trabajo W, como la máquina de Carnot es reversible, entonces podemos operar la máquina de Carnot como refrigerador. Esto sí es una máquina de Carnot, Carnot Engine. Entonces esa máquina de Carnot extrae una cantidad de calor del reservorio ATC, que llamamos QC, y la deposita en este reservorio TH, o sea que deposita una cantidad de calor QH, ¿cierto? Entonces, si nosotros obviamente encerramos esto en una caja negra, entonces esta es nuestra nueva máquina, la que está en morado, ¿cierto? Esa máquina que está en morado, ¿qué hace? Vamos a mirar qué hace la máquina que está en morado para después determinar varias cosas. Esa máquina que está en morado que opera entre TC y TH, entonces va a extraer. Yo puedo colocar la dirección de calor acá como yo quiera. Lo que pasa es que una de las dos direcciones, digamos que va a contradecir el postulado de Clausius de la segunda ley de la termodinámica, y yo no quiero eso, ¿cierto? No quiero contradecir ninguno de esos dos postulados porque son... Nicolás, el quiz inmediatamente, apenas terminamos la clase, el quiz está listo para que ustedes lo realicen. Listo, Diego. Entonces, si quiere, ¿cómo se llama? Osman, vaya enviando el quiz, por favor, por acá, vaya enviando el quiz por acá, por chat el de chat. Listo, todavía no hemos terminado todo para que respondan el quiz, pero entonces, vayan, digamos, vayan realizando lo que más puedan. La clase, chicos, obviamente es de 2 horas, ¿cierto? Pero en muchas sesiones, muchas de las sesiones van a ser de un poquito más de 2 horas, porque por ejemplo yo les dije que la clase, que el curso podría estar entre 50 y 64 horas, ¿cierto? Entonces eso depende de cómo nos vaya a ir yendo con los temas. Por ejemplo, que la semana entrante podamos ver probabilidad y teoría cinética, y después la semana que viene, la tercera semana, vamos a ver mecánica estadística clásica y radiación de cuerpo negro y calor específico, ¿cierto? Entonces, dependiendo de, digamos, de que vamos cumpliendo esas metas, entonces la clase puede ser para que sepan, ustedes que dicen que se tienen que retirar a las 8 o algo así, entonces que en algunos casos vamos a comenzar a las 6 y vamos a terminar a las 8:30 para poder cumplir con el requisito de terminar, digamos, el contenido programático de la materia, por lo menos hasta mecánica estadística cuántica. Listo, chicos, para que tengan eso presente. Profe, ya acabo de enviar el quiz. Listo, Osman.
Bueno, disculpen, no había visto que había gente para ser admitida. Bueno, muy bien. Entonces, pueden ir haciendo el quiz mientras yo termino. Aquí este postulado de la eficiencia de Carnot como la eficiencia máxima de las máquinas que operan a dos temperaturas diferentes. Entonces, yo puedo escoger la dirección de calor. Obviamente, esta máquina netamente, ¿qué hace? Que está ya sea depositando en este reservorio un calor de QH menos QH prima, ¿cierto? En esta dirección, o está extrayendo un calor QH prima menos QH. ¿Cuál dirección nos conviene más? La dirección, obviamente, que no esté en contradicción con el postulado de Clausius. Entonces, Clausius dice que usted no puede tener un flujo de calor de frío a caliente, pero sí de caliente a frío. Entonces, nos conviene escoger este flujo de calor de esta forma, para que esto sea una máquina de Clausius, ¿cierto? Y nos conviene escoger este flujo de calor como QC menos QC primo, ¿cierto? Entonces, básicamente para que no violentemos ese postulado de Clausius, debemos escoger esto así. Por lo tanto, esto es una máquina en donde el calor va de TH a TC, que cumple perfectamente con el postulado de Clausius, ¿cierto? Pues ahora, básicamente, nosotros obtenemos lo siguiente. Nosotros sabemos que QH prima debe ser mayor que QH para poder que el calor se esté entregando a la máquina, ¿cierto? Entonces esto es importante. ¿Y qué podemos hacer nosotros acá? Dividimos por W. Dividimos por el trabajo. El trabajo es una variable interna, pero igual nos va a servir para definir algo, ¿cierto? Entonces ahora nosotros podemos aplicar las propiedades de las desigualdades e invertimos esto para que entonces W sobre QH' sea menor que W sobre QH. Como ustedes pueden observar, a partir de esta operación de esta máquina, que es completamente compatible con el enunciado, con el postulado de la segunda ley de la termodinámica, esta eficiencia que nosotros tenemos acá es la de esta máquina. Y esta eficiencia que nosotros tenemos acá es la de esta máquina. De acá, nosotros podemos inferir que la eficiencia de una máquina que no es de Carnot va a ser siempre menor que la eficiencia de una máquina de Carnot. Es una demostración sencilla de que la máquina de Carnot determina el comportamiento límite de los sistemas termodinámicos, ¿cierto? Entonces, la máquina de Carnot tiene la máxima eficiencia de todas las máquinas que operan entre dos temperaturas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, profe, yo tengo una. ¿Listo? Siga. Primero la señorita. Bueno. Qué pena, es que quería preguntar, ¿por qué la máquina que está a la derecha no es de Carnot? Porque lo que nosotros queremos demostrar, Gabriela, de acá, es que existe una máquina que no es de Carnot como esta, ¿cierto? Que tiene una eficiencia menor que la máquina de Carnot para cualquier ciclo, para cualquier condición de operación. Sí, sí, pero digamos, ¿qué condición cumple esa máquina? Digamos que esté en contra de las que ya habíamos establecido para la máquina de Carnot. A eso me refería de pronto. O sea, esta máquina, primero de todo, no es reversible. ¿Verdad? Que yo estoy operando esta máquina de acá, que no es reversible, con esa máquina estoy operando una máquina que sí es reversible, que es la máquina de Carnot. ¿Sí o no? Ninguna de estas dos máquinas está operando en contradicción con ninguno de los postulados de la termodinámica, ¿cierto? Entonces, lo que yo no podría hacer es revertir el sentido de los flujos en la máquina que está a la derecha. Eso sí no lo puedo hacer. Porque eso solo se puede hacer si es máquina de Carnot. En el caso de que usted pueda revertir los flujos en la máquina, perdón, un momentico, ¿usted está hablando de la máquina de la derecha o de la izquierda? Es que me confundí en los diagramas. Usted dice esta máquina de acá. No, o sea, me refiero a la que dice CE. Sí, esa es la que está a este lado. La que estábamos hablando de que no era de máquina de Carnot. Sí, esa es de Carnot. Listo. Es que yo me confundí con la izquierda y la derecha y pensé que usted me estaba preguntando por esta máquina de acá que dice NSE.
Pero usted habla de la máquina de la derecha, ¿cierto? Sí, pues es que ahora ya me confundí yo también porque pensaba que esa era la que no era de Carnot, entonces creo que Esa estaba confundida. esa es de Carnot. Porque por eso es que podemos invertir los flujos. Porque es reversible. Ah, listo, entonces es la de izquierda la que no es la que no es de Carnot y por lo tanto es que no es reversible. Exactamente. Esta no es de Carnot, es non-Carnot engine. Esta Carnot engine. Engine es máquina, ¿cierto? Ah, listo, profe. Sí, ¿quedó más confundida o qué? No, no, ya. Solamente quería saber eso, o sea, ¿por qué no era de Carnot? Ahora me confundió usted a mí, ¿cómo así? Sí No, es sí, de profe, Carnot. ya lo entendí. Sí, esta Sí, sí es de sí, o Carnot. sea, sí, es así, o sea, me refería a la otra, Sí es de Carnot, no es de Carnot, no es de ¿cierto? Carnot. Sí, Entonces, profe. ¿por qué utilizamos dos máquinas diferentes? ¿Eso le queda claro? Sí, profe. Listo. Gracias por la pregunta. Listo. Profesor Osman. Buenas noches nuevamente, profe. Profe, una preguntita. Pues ya definimos que por la segunda ley de Newton ninguna máquina tiene una eficiencia del 100%, pero De la Newton, máquina... no, de la termodinámica, de la termodinámica. ¿Yo qué? Sí, profe. Usted dijo Newton, entonces no me preocupe que me pasa a mí mucho. Perdón. La segunda ley de la termodinámica. Qué pena. Pero Sí. en la máquina de Carnot, entonces, ¿cuál es la máxima eficiencia que esta podría llegar a tener? Ah, bueno, ya lo voy a responder a la pregunta con la última parte de la clase. Listo, profe. Profe, y Santiago García tiene una pregunta también ahí en el chat. Venga, yo miro. Profe, creo que no ha compartido el PDF con la presentación del curso de la primera clase, en la que está en detalle todos los temas por cada parte. ¿Podría compartirlo, porfa? Claro, Joana Alexis, apenas termine clase de maestría ahorita, a la 1 de la mañana se la comparto. Listo. Profe, hay Pero una pregunta antes, la de Santiago García. Ah, Santiago García. Profe, ¿por qué la máquina de Carnot plantea un límite de eficiencia? Es que en la demostración nunca usamos lo que identifica a esta máquina. Eh, la única condición es que la máquina de la derecha sea reversible. Entonces la máquina de la izquierda, espera un tico. En la demostración nunca usamos lo que identifica a esta máquina. Claro, porque es reversible, no se podría hacer si no es de otra forma. ¿Cierto? Es decir, usted no podría colocar a operar esa máquina o una máquina cualquiera si no fuera reversible. Ya lo voy a explicar. Entonces, a ver, la única condición de la máquina de la derecha sea reversible. Entonces, la máquina de la izquierda tiene que tener menor eficiencia que la derecha, pero no me queda claro por qué es la cota máxima. Recuerde, recuerde una cosa, Santiago. La termodinámica es empírica. Entonces, lo que nosotros estamos tratando es de generalizar matemáticamente una observación. ¿Cuáles son las observaciones, Santiago? Son los postulados de la termodinámica, ¿cierto? Entonces no hay ningún proceso posible en el que usted pueda convertir calor, ¿sí o no? Usted pueda convertir calor en trabajo únicamente, tenga calor perdido, ¿sí o no? Y no hay ningún proceso posible en el que usted pueda transferir calor de frío a caliente sin trabajo realizado. Cuando nosotros planteamos, digamos que esa vicisitud aquí en esta máquina, entonces básicamente nosotros obviamente no podríamos tener QC' igual a cero. Esto sería contradictorio con el postulado de Clausius, ¿sí o no? Con el postulado de Kelvin, ¿cierto? Y aquí no podríamos tener calor en esta dirección, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos calor en esta dirección, Santiago, entonces básicamente que el signo de esta desigualdad se invertiría y la eficiencia de la máquina que no es de Carnot, entonces sería mayor que la eficiencia de una máquina de Carnot, ¿cierto?
Entonces, debido, digamos que a esas dos suposiciones que yo estoy haciendo que vienen de la segunda ley de la termodinámica, es que existe este comportamiento límite. Ahora vamos a la segunda parte de su pregunta. Vamos a suponer, por ejemplo, que usted invierte esta situación acá, ¿cierto? Si usted invierte esta situación acá y coloca a operar esta máquina de Carnot como absorbiendo calor y generando trabajo y coloca a operar esta otra máquina de acá que no es de Carnot como refrigerador, va a obtener exactamente el mismo comportamiento. Es decir, esto no depende del modo de operación de la máquina, ¿cierto? Sino que depende básicamente de que esto sea reversible. Lo que pasa es que, a ver, Santiago, ¿puede abrir el micrófono y me puede más o menos indicar si se mantiene la confusión o qué? Para yo poder saber. Sí, es que se me cayó el internet cuando me estaba respondiendo. Bueno, entonces después ya lo vuelvo a responder. Juan, una configuración de dos máquinas, siempre alguna de las dos tiene que tener más eficiencia que la otra, no necesariamente. Usted puede, como ya le voy a mostrar, puede colocar a operar dos máquinas de Carnot en serie y ambas tienen la misma eficiencia. Entonces, que eso va para la respuesta de Osman. Listo, Santiago. Entonces vamos a ver una cosa. Si no entiendo la pregunta que usted dice, es donde nosotros utilizamos el hecho de que esta máquina sea de Carnot. Entonces, esto lo utilizamos en la reversibilidad. ¿Eso le queda claro? Sí, solo es que tengo una pregunta, o sea, ¿por qué es que no puedo plantear otra máquina que sea reversible y no sea de Carnot? Porque por definición, digamos que la máquina con mayor eficiencia operando entre dos temperaturas es la máquina de Carnot. Entonces nosotros queremos demostrar, en este caso, ¿cierto? Que obviamente si esta máquina de la izquierda, póngale cuidado a esto, si esta máquina de la izquierda no fuera reversible, por ejemplo, entonces usted simplemente no podría invertir el sentido del trabajo. Tendría que definir un trabajo W', ¿cierto? Entonces, W' debe ser específicamente mayor que W. Cuando usted utiliza este concepto de reversibilidad acá, usted está revirtiendo los flujos acá y está invirtiendo los flujos acá. Para usted poder hacer eso, tiene que someter esto a esta condición. No es lo mismo el trabajo que usted va a generar con una máquina reversible que con una máquina que no es reversible, ¿cierto? Cuando usted impone esta condición, que también tiene que ver con la reversibilidad de la máquina de Carnot, va a volver a obtener esta expresión de acá. Entonces, siempre y cuando usted aplique la reversibilidad, ya sea que Carnot esté operando como refrigerador o esté operando como máquina, usted siempre obtiene que la eficiencia de la máquina que no es de Carnot es menor que la eficiencia de la máquina de Carnot. De hecho, ese ejercicio creo que está planteado, este de acá, con el trabajo está planteado en el libro de Cardar. Ahora, si usted, por ejemplo, no opera reversiblemente, ¿cierto? Entonces ya digamos que la cuestión, que es lo que nosotros vamos a ver a continuación, es cuánto vale la eficiencia de cada uno. Y nosotros podemos ver que la eficiencia de cada una va a estar limitada por la eficiencia de Carnot. Precisamente no solamente por la reversibilidad, sino también por operar en ciclo, ¿cierto? Y por operar entre dos temperaturas. Usted quiere puede hacer ese ejercicio. Vea, se lo muestro. Haga esto. TH. Ponga a operar esto de esta forma. Usted extrae QH de acá. Esta es una Carnot Engine, ¿cierto? Usted deposita QC acá. Esto es TC. Esto obviamente usted extrae trabajo de acá, de este calor, que vamos a llamarlo W'. Y aquí, entonces, esto es un refrigerador que no es de Carnot. Este refrigerador, obviamente, usted va a extraer de aquí QC' y va a depositar aquí QH'. Entonces, la pregunta, obviamente, vendría acá. ¿Será que en este caso, en el que yo invierto los flujos de ambas máquinas, esta máquina obviamente no tiene ningún problema, que es de Carnot, cuando usted invierte, pero ¿qué pasa con esta máquina de acá? ¿Cierto? Entonces, cuando usted hace este proceso, entonces usted puede demostrar qué relación existe entre estos trabajos, ¿cierto? Y va a demostrar que la eficiencia otra vez de una máquina de Carnot es mayor que la eficiencia de la máquina que no es de Carnot.
Y esto responde cabalmente a su pregunta, porque simplemente dice por qué no puede haber una máquina que sea reversible, ¿cierto? Simplemente, obviamente, esta máquina, usted puede invertir el sentido de los flujos, Santiago, no hay ningún problema. Pero usted no puede esperar, cuando usted invierte los flujos, que la misma cantidad de QC la pueda usted depositar en QH' que como lo estaba haciendo antes la máquina de Carnot. Es decir, omega para Carnot también es mayor que omega para no Carnot. Cuando usted invierte el sentido de los flujos. ¿Sí me hago entender o sigue confundido? ¿O quiere objetar alguna cosa? Sí está claro, solo que es que tengo una duda respecto a otra cosa. Es que en la demostración lo que se usa principalmente es que la máquina de Carnot es reversible, pero yo podría tener cualquier máquina que sea reversible y compararla con otra. Y la condición es al final que la máquina que es reversible vaya a tener mayor eficiencia que la otra, o sea, eso es lo que va a llegar siempre. Donde la máquina que es reversible es el papel de la de Carnot, porque la de Carnot es una máquina que es reversible. Pero Pero, o no sea, solamente eso, es reversible operando entre dos temperaturas, que no es lo mismo. ¿Sí me entiende? sí. Entonces, hay una diferencia entre la reversibilidad y la reversibilidad operando entre dos temperaturas. Hay dos cosas que definen la máquina de Carnot, que está operando entre dos temperaturas y que es reversible. Toda máquina, Santiago, que sea reversible, desde el punto de vista, por ejemplo, de la información, como nosotros vamos a ver, es una máquina que tiene mayor eficiencia porque no hay pérdida de información. Más sin embargo, una máquina que no sea reversible pierde información y por lo tanto usted necesita más trabajo para sostener el flujo. ¿Sí o no? ¿Me hago entender? ¿Podría repetirme lo último, por favor? Es que ando con fluctuaciones en el internet. No, no hay problema. Entonces, reversibilidad. No hay pérdida de información en la transformación, ¿cierto? Entonces, esto es importante. Cuando hay la irreversibilidad, entonces implica que cuando usted invierte los flujos, la irreversibilidad implica que cuando usted invierte los flujos, entonces si la máquina no es de Carnot, usted tiene que aplicar mayor trabajo para poder obtener el mismo flujo que usted tendría en una máquina de Carnot. Entonces no es lo mismo, Santiago, usted decir, por ejemplo, que esto, póngale cuidado, que esto de acá es igual a esto de acá. ¿Qué me falta? Me falta QC y QH. Aquí no hay ningún inconveniente, ¿cierto? Usted simplemente puede revertir el signo de los flujos, invierte el signo del trabajo también, y esto es básicamente lo que yo le planteo aquí en este problema, ¿cierto? Cuando usted hace esto de manera irreversible entre dos temperaturas, ¿cierto? Porque es que esa es la definición. Es decir, si lo que usted plantea es que existe otra máquina que opera entre dos temperaturas y es reversible, es una máquina de Carnot. ¿Se me entiende? Y por lo tanto sus eficiencias son iguales. Recuerde el postulado y el teorema. ¿Qué dice el teorema? De todas las máquinas operando entre dos temperaturas, la máquina de Carnot es la más eficiente. Y toda máquina que opera entre dos temperaturas reversiblemente es una máquina de Carnot. O sea que lo que usted está diciendo básicamente es que usted quiere reemplazar esta máquina por otra máquina de Carnot. ¿Sí o no? ¿Cómo? Santiago, ¿me escucha? ¿O se le fue el internet? No, era la misma máquina de Carnot, ahí estaba mi confusión. Es que estaba... No lo escucho, Santi. ¿Me repites si es tan amable?
Santiago, le pueden informar a Santiago cuando le vuelva el internet, entonces abra el micrófono ¿Sí me y escuchó? terminamos. Sí, sí, ahora sí. Ah, no escucharon lo que dije ahorita. Sí, no, es que mi confusión radicaba en que pensé que, o sea, había otra máquina que podía realizar lo mismo que hacía la máquina de Carnot, pero no era de Carnot. O sea, ahí radicaba mi confusión. No, si usted hace lo que usted dice y lo que yo planteo acá, Mm. entonces esta sería una máquina de Carnot. Sí, sí, o sea, al final yo estaba haciendo la comparación era entre dos máquinas de Carnot, pero ahí se satisface la igualdad. Exactamente. Entonces, estas eficiencias serían iguales, ¿sí o no? Ujú, sí, ¿Cuál sería internamente la diferencia? Si no es de Carnot, que este trabajo W' no sería el trabajo W, ¿cierto? Porque si no es de Carnot, si la máquina no es de Carnot, como por ejemplo, entonces esto cuando usted invierte los flujos, el sentido de los flujos, a ver, TH, ¿cierto? Entonces este flujo va en esta dirección, aquí hay trabajo realizado W' y aquí hay un calor que se extrae de TC, ¿cierto? Entonces esto no sería igual, ¿cierto? Perdón, obviamente, si esto fuera W. Estas dos no serían iguales. ¿Por qué? Porque W forzosamente tiene que ser diferente de W' para usted poder sostener el flujo de calor, ¿cierto? Ahora, si estas dos máquinas fueran de Carnot, si fueran reversibles y operan entre dos temperaturas, cualquier máquina reversible operando entre dos temperaturas es de Carnot. O sea que en sí, ahora que ya digamos que desenredamos la situación, lo que usted estaba planteando era que conectara dos máquinas de Carnot, ¿sí o no? sí. Sí, al final, o sea, eso era lo que me estaba dando la confusión. Sí, sino que yo no le entendí bien la pregunta y de pronto lo dirigí la discusión hacia donde no era. Pido disculpas. No, profe, muchas gracias. Ya ahí con eso me quedó más claro. Bueno, gracias por la pregunta, Santiago. Ma- Bueno, no, lo que Roger estaba preguntando, Roger estaba preguntando una cosa, no estaba afirmando, él simplemente preguntó una cosa. En una configuración de dos máquinas, siempre alguna de las dos tiene que tener más eficiencia que la otra, no necesariamente, ¿cierto? Eso depende de las máquinas, ¿cierto? Si usted conecta una de Carnot y otra que no es de Carnot, entonces no, ¿cierto? Entonces, pero inmediatamente una dejaría de ser máquina de Carnot cuando no es irreversible, cuando no es reversible, Mario, ¿cierto? Si sigue siendo irreversible, sí, porque opera entre dos temperaturas y es reversible. Entonces, eso es básicamente, digamos que la situación que tenía Santiago ahí. Ahora, para poder terminar esto, entonces, Ya, profe, vamos, una sí. pregunta más. Hay algo que tal vez a usted aplicarle a la máquina de Carnot deje de ser máquina de Carnot? No sé, cualquier cosa, sí, digamos, mm, algo que usted aplicarle a la máquina de Carnot deje ya no sea reversible, sí, que se vuelva una máquina, un refrigerador o cualquier otra máquina. Bueno, la máquina de Carnot puede operar como máquina y como refrigerador, los dos, por su reversibilidad, que implica no pérdida de información. Eso lo